a ir empezando. Ahí está. Bueno, ahora sí, entonces más formalmente vamos a arrancar con este encuentro que estamos empezando con la unidad 3, la última unidad de la Diplomatura de Cuidados Feministas Integrales que estamos haciendo en conjunto desde Mareas, de la Universidad Popular Barrios de Pie. Y con, bueno, a través de las distintas clases, ¿no? Fuimos teniendo ahí todo un equipo docente, ¿no? Muy variado y muy interesante, que nos bueno, fueron trayendo, ¿no? Distintos debates para pensar, ¿no? Desde nuestro rol de promotoras de género y diversidad en las consejerías, ¿no? Para poder tener más herramientas para el trabajo que hacemos cotidianamente. Y en esta última unidad nos vamos a dedicar a las violencias de género, ¿no? Que es lo que, bueno, lo que más cercano venimos ocupándonos en las consejerías. Y para eso, bueno, invitamos a Laura Gianelli. Ella, bueno, yo de ella aprendí un montón en relación, ¿no? A entender a la justicia, a los derechos. Bueno, la conocí ahí, fue docente mía en la Universidad Nacional de Lanús, y bueno, esto, una excelente docente, una gran pedagoga también, así que bueno, para mí fue realmente así como un momento de apertura de luz. Así que me parece muy hermoso que podamos, bueno, que las compañías te puedan conocer, que puedan tener este momento, ¿no? De escucharte y, bueno, y de aprender también de toda tu experiencia. Así que muchas gracias por estar acá y, bueno, vamos acá arrancando como vayas diciendo. Bueno, muchas gracias, Juli, y bueno, buenas tardes de vuelta a todas. Lo que no vayan entendiendo, lo que me quieran preguntar, interrumpen y me preguntan. Acá Juli me pidió que en la clase de hoy les hable de los sistemas legales, de los sistemas jurídicos, en el marco de todo lo que tiene que ver con violencia de género, fundamentalmente violencia hacia las mujeres y en lo que tiene que ver con los grupos de diversidad sexual, los que se llaman LGTB. ¿Es así, Juli? Así es, Bueno, sí, Laura. Sí. muy bien. Entonces yo voy a empezar a preguntar, porque quiero saber más o menos qué es lo que cada uno entiende, así aplico un lenguaje comprensible para todas y para todos, pero quiero saber qué es lo que ustedes entienden. Bueno, cualquiera puede contestarme acá. ¿Qué entienden por un sistema legal dentro del país, o sea, dentro de la Argentina? Cualquiera, ¿eh? Anímese cualquiera. Estoy chequeando que tengan habilitado para ponerse el micrófono. Sí, ¿no? Ahí está. Ailén, ¿vos querías hablar? No, pero bueno, puede ser las leyes que regulan tal o cual cosa, depende de qué hablemos. Sí, puede ser las leyes que regulan. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Me parece que Gladys quiere hablar, Juli. Sí, Me parece. sí. Ahí le mandé, ahí está. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ay, no las veo. Ahora sí. ¿Puede ser para legalizar derechos? Puede ser, no necesariamente para legalizar derechos, porque a ver, si uno habla de leyes, uno puede escribir sobre diferentes temas, no necesariamente derechos. O sea, ¿qué otra cosa se les ocurre? Para legalizar. Lo que ustedes crean, o lo que ustedes como cuando, piensen. sí, Sí. como cuando legalizaron el aborto, puede ser también así. Bueno, a ver, así. la palabra legalizar significa transformar en ley un tema en particular. Legalizar el aborto significa que el aborto tiene una protección o está cubierto a través de algo que se llama la ley.
pero ¿la ley para qué sirve? ¿O quién la hace? ¿Para qué sirve una ley? Para mantener el status quo. Ay, uy, pero vos usás una palabra muy difícil, mantener el status quo. ¿Y qué es el status quo? Las normas que rigen la sociedad. Mm, Y sí, no, sostiene sí, este sistema que tenemos. O sea, más que nada lo que a mí se me viene como sistema legal es sí. tipificar lo que es un delito y lo que no. Ok, bueno, eso sería una parte. Tipificar significa poner en un tipo de ley, que es el Código Penal, las conductas que atentan contra la vida, es decir, contra las personas, contra las cosas de las personas, por ejemplo, no sé, la casa, o contra la parte de autoridades gubernamentales. O sea, el Código Penal es eso. Cuando atentas contra las personas, por ejemplo, regula cómo se sanciona, no sé, un homicidio. O cómo se sanciona si alguien te agrede, te golpeó fuerte y terminaste con una fractura. También regula si, no sé, a vos te roban tu casa o te roban una pintura que vos hiciste, que es propiedad intelectual, o si algún funcionario público actúa mal dentro de su función pública. Por ejemplo, dejando que una fábrica contamine un río. Eso es código penal. Entonces, tipificar significa poner esa conducta que es contraria a las personas, a las cosas que se le dicen bienes, o a las cuestiones que tienen que ver con las actividades de gobierno dentro de algo que se llama el Código Penal. Dependiendo ese tipo de conducta, si es grave, es leve, la sanción que vas a recibir. Ahora, tipificar también, las municipalidades lo tienen cuando vieron que los inspectores municipales clausuran negocios porque, no sé, venden comida podrida o medicamentos vencidos. Bueno, es lo mismo. La clausura también es una forma de sanción. O sea, no es que todo, digamos, toda conducta que vaya contrario a algo tiene que terminar con la cárcel. O sea, hay diferentes formas de sancionar esas conductas. Una es la cárcel, otro es, no sé, la clausura, sacar las cosas de circulación, que se llama decomiso, hacer trabajos voluntarios para aprender que esa conducta no se debe volver a repetir. O sea, hay varias formas. Tipificar es eso, o sea, ponerle una sanción a una conducta contraria a lo que no se debe hacer. A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? Ahí en el chat Magalí puso marca derechos y deberes de la ciudadanía. Es una regulación. Bueno, sí y no. Vamos a empezar por el principio. El sistema legal se va a crear dentro de algo que se llama el Estado. ¿Y qué es el Estado? A ver, para que se entiendan, ¿vieron que cuando uno mira un mapa geográfico y ubica la República Argentina? La República Argentina está rodeada de otros países. Entonces se llama Estado al territorio que tiene fronteras, adentro vive gente, sin importar qué tipo de gente, si es nacional o extranjera. No importa si vienen de paseo los extranjeros o viven de manera permanente en el país. Ese grupo de personas dentro de un territorio van a elegir una forma de gobierno, o sea, quiénes lo van a gobernar. En el caso de la Argentina, nosotros tenemos un gobierno elegido por votaciones populares, periódicas, cada tantos años. Pero a ver, otros países en el mundo no tienen el mismo sistema que el nuestro. Algunos tienen monarquías, en otros tienen personas que pertenecen a una religión. En algunos países de Arabia, por ejemplo, en algunos países del continente africano, los países están regidos por jefes religiosos. O sea, no personas como nosotros
que van a una elección y se llaman presidentes. O sea, son jefes religiosos. Se llaman teocracias. La nuestra se llama democracia. La nuestra es gobierno del pueblo. En otros países es el gobierno religioso. Entonces, estas personas dentro de un territorio que eligen una forma de gobierno, lo primero que van a hacer es ordenar las instituciones de ese gobierno, los derechos que van a tener las personas dentro de ese territorio. Y qué cosas se pueden o no se pueden hacer dentro del territorio. Entonces, lo primero que se dicta, y así se arma un sistema jurídico en cualquier país del mundo, es algo que se llama la Constitución. ¿Escucharon hablar de la Constitución? ¿Todos escucharon hablar alguna vez de la Constitución? A ver si me mueven las cabezas así o no. Sí, Sí. sí, se escucha. La Constitución, ¿saben lo que es, no es cierto? O sea, Sí. es algo que tenemos en la Argentina desde que la Argentina se funda como Argentina, que se funda en 1853. O sea, hace mucho tiempo atrás. Sí, Entonces, a ver, Claudia. disculpe. Sí, yo la leía la Constitución y después se renovó en 1994 las Muy bien, leyes. muy bien. La Constitución en la Argentina tuvo varias reformas. Sí, La última fue en 1994. sí. Normalmente o antes se las repartía de regalo en las fechas patrias. Sí, Pero ya no. regalaban, ahora ya creo que no, No. pero regalaban un ejemplar que es muy finito. A ver si yo tengo alguno por acá en mi biblioteca. Me parece que no me quedó ninguno de los chiquititos, pero a ver, les voy a mostrar. A ver, regalaban algo como de este tamaño. Pero realmente la Constitución nuestra es de este tamaño. O sea, y no se enseña. O sea, se enseña la que va de regalo, que son poquitas hojas. Que son, a ver, sí, son pocas hojas, realmente. Cuando en realidad uno tiene que leer esto. Acá están nuestros derechos, no en esta. Pero bueno, desde 1994 que no se enseña. Entonces, a ver, para pensar lo que es un sistema legal en un país, cualquier país del mundo, incluida la Argentina, uno tiene que pensar en una forma de triángulo. Fíjense que en el triángulo lo que está arriba de todo es la punta y de ahí se empieza a abrir ese triángulo, como si fuera un gran paraguas. Entonces, arriba de todo siempre va a estar la Constitución. En el caso de la Argentina, ¿cuál Constitución? La que se llama nacional, es decir, la que corresponde a toda la República Argentina. Pero también recordemos que la Argentina se conforma de qué otra cosa, además de algo que se llama la nación. ¿Dónde viven ustedes? A ver, Claudia, ¿vos dónde vivís? ¿En qué localidad y en qué provincia? Vivo acá en Quilmes y provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Y hay alguien que no sea de la provincia de Buenos Aires? ¿Acá en este grupo? A ver. ¿Y de qué provincia? ¿Le pones el micrófono, Juli? Sí, sí, estoy en eso. Les mandé ya. Ahí está. Tucumán. De Tucumán. ¿Y de qué lugar de Tucumán? San Miguel, capital. De capital, de San Miguel. Bueno, la Argentina tiene 24 provincias. Y cada provincia tiene a su vez su propia constitución. Los propios municipios sería. No, a ver, es muy difícil esto, lo que les voy a explicar. Si no lo entienden, me lo preguntan 30 veces. El triángulo. En la punta del triángulo está la Constitución Nacional. ¿Sí? Mucho más abajo están las constituciones de las provincias. Es la ley máxima de la provincia. Es decir, la Constitución de Tucumán es para Tucumán, pero no es para la provincia de Buenos Aires.
Ahora La de sí. provincia de Buenos Aires es nuestra, pero no sirve ni para Salta, ni para La Pampa, ni para Tierra del Fuego, ni para Mendoza. A su vez, la capital, que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también tiene otra constitución. A ver, ¿qué significa esto? Que las leyes que se dictan en la Argentina no son todas iguales, salvo algunas. O sea, las que son iguales son las que se dictan a nivel nacional. Es decir, ¿dónde? En el Congreso de la Nación, el que uno ve por la televisión. Pero momento, cada provincia en la República Argentina es independiente. ¿Y esto qué significa? Que una ley nacional puede ser aceptada o no por cada una de las provincias. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Todos me van entendiendo? ¿Sí? ¿O alguno no entendió? Más o menos dice Claudia. A ver, les voy a dar un ejemplo. En la Argentina existe una ley sobre registro de adoptantes. A ver, personas que quieren adoptar hijos se anotan en un registro. Esa ley es nacional, la hizo el Congreso argentino, el que está en la calle Callao, en Capital Federal. ¿Saben cuál es el Congreso, no es cierto? Es donde, a ver, se hacen las grandes leyes, se hacen las grandes manifestaciones. Ubican cuál es el Congreso. Ahora, no todas las provincias de la República Argentina aceptan la ley de registro de adoptantes. Por ejemplo, si yo voy a la provincia de San Luis tiene ley propia. Voy a Misiones, tiene ley propia. No forma parte de ese sistema. Lo mismo pasa con alimentos. A ver, yo le reclamo alimentos al papá o a la mamá de los hijos. Supongamos que los alimentos no se cobran, no los pagan. No es el mismo procedimiento el que tengo en La Pampa, que el que tengo en Buenos Aires, que el que tengo en Mendoza, que el que tengo en San Juan, que el que tengo en San Luis. Y el registro, es decir, el lugar donde figuran las personas que no pagan alimentos, no va a figurar toda la Argentina. Van a figurar aquellas provincias que aceptan ser parte del registro. A ver, les voy a dar un ejemplo, pero un ejemplo que invento ahora. Supongamos que yo me casé con alguien que es de La Pampa y mis hijos nacen en Santiago del Estero y me divorcio en Salta. A ver, le tengo que reclamar alimentos al papá de mis hijos, que es de La Pampa originalmente. Entonces, yo tengo que llamar a La Pampa para que busque el papá de los hijos, para que pague los alimentos. Pero si La Pampa no adhiere o no acepta el registro de morosos alimentarios, La Pampa se queda cruzado de brazos y no hace nada. Y yo no puedo reclamar alimentos. ¿Se entiende lo que digo? En la provincia de Buenos Aires existen las comisarías de la mujer y de la familia. Todas sabemos para qué están esas comisarías. ¿Sí? ¿Hay alguien que viva fuera del conurbano de acá de la provincia de Buenos Aires? No sé, Juli, indícame. ¿Hay gente que viva en Las Flores, Cañuela, Dolores? Está Natalia de 25 de mayo. Nati, Ah, 25 de mayo. ¿Dónde está Natalia 25 de mayo? Acá estoy. A ver, ¿hay comisaría de la mujer en 25 de mayo? Sí, sí. Sí. A ver, decime otro lugar, Juli. Lejos, de acá. espera que... ¿Que yo te nombre o Juli? Si vos sabés No, de a alguien... ver, si-
¿Dónde está la compañía que hay de Tucumán? ¿En Tucumán hay comisaría de la mujer? En muchas localidades de Tucumán sí hay, en municipios también. Yo soy de Tafí Viejo y tenemos, y después llama tenemos comi- los videos. ¿Pero se Sí, llaman capital. comisarías de la mujer? Sí hay comisaría de la mujer en capital. En la capital. ¿Y afuera de la Sí. capital de Tucumán? No, No. Bueno, No. en la provincia de Buenos Aires pasa igual. En las grandes ciudades hay comisaría de la mujer, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires no hay. Lo cual significa que si uno tiene que presentar una denuncia por violencia, no sé, intrafamiliar, tiene que caer a las comisarías comunes, donde no necesariamente nos van a tomar la denuncia. En muchas provincias de la Argentina no existe esta figura de comisaría de la mujer y de la familia, como se la llama acá en Buenos Aires. A ver, eso fue un invento de la provincia de Buenos Aires. Y después algunas otras provincias quizá lo copiaron. Pero quien inventa la comisaría de la mujer es una ley de la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? La Argentina tiene 25 tipos de leyes distintas sobre el mismo tema. Y 25 formas de actuar frente a esas leyes. Entonces, supongamos que el Congreso de la Nación adopta una ley, como fue, por ejemplo, el tema del aborto, o el matrimonio igualitario, para que se entienda. Esto no significa que esas leyes se apliquen de manera igual en las 24 provincias. Porque la ley que se aprueba en el Congreso es únicamente a nivel, a ver, entre comillas, nacional, con aplicación territorial dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, la aplicación directa de las leyes que se aprueban en el Congreso es en la capital federal. Pero no así en el resto de las provincias. El resto de las provincias tienen que tener un trámite que lo hacen los congresos de cada provincia, porque vieron que para cada elección uno vota diputados, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, diputados y senadores provinciales, o representantes, se llaman en otras provincias. En Tucumán, ¿cómo se los llama a los representantes provinciales que actúan dentro del Congreso de Tucumán, de la provincia de Tucumán? ¿Diputados? sí. Diputados. Bueno, porque Senadores. ustedes que tienen se llaman diputados y tienen solamente uno solo, no tienen senadores, como en la provincia de Buenos Aires. No, sí tenemos senadores y legisladores. Pero a nivel dentro de la provincia, no los que mandan a Buenos Aires. Ah, legisladores creo que tenemos. Ah, nada más. legisladores. Claro, porque en algunos se llaman legisladores. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, porque es una provincia muy grande, lo que se llama representación por distritos, senadores y diputados por cantidad de población. Entonces, bueno, cada provincia tiene, a ver, sus representantes dentro de la propia provincia que actúan en la capital de la provincia. Los nuestros en Buenos Aires actúan en La Plata, los de Tucumán en San Miguel de Tucumán, los de Misiones en Posadas. ¿Se entiende? Claro. Ahora, cada provincia a su vez, ¿en qué está dividida? ¿En qué se divide? A ver, Tucumán, ¿en qué se divide la provincia? ¿En qué poderes? No, ¿cómo está dividida? ¿Vos vivís dónde? ¿En la capital me dijiste? No, yo soy de Tafí Viejo. Bueno, ¿Tafí Viejo qué es? Intendencia. Es una intendencia. Perfecto. Claro. ¿Y quién era la que era de Quilmes? Claudia. ¿Quién era de Claudia? Claudia, ¿qué es Quilmes? Poder Judicial. No, ¿qué es Quilmes? Ay, la verdad. Yo soy de Loma de Zamora. Sí, Vos sos de Quilmes. ¿Qué es esto? Loma de Zamora. la provincia es. Son la provincia, pero ¿cómo se llama dentro de la provincia? Municipios. Municipios. Municipio. Intendencias, municipios. En algunas provincias se llama Sí, departamentos. municipio. Esas son las divisiones. A ver, cada municipio tiene su ley.
¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, a ver, vamos a hacer un dibujito. Esperen que a ver si encuentro una fibra negra. Acá tengo una fibra. Es muy complicado lo que me pidió Juli para hoy, para ustedes. Miren, acá está. Esto es un sistema legal en un país. Entonces, acá arriba, a ver, ahí arriba de todo le puse la C y la N. Tengo la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Debajo de la Constitución Nacional yo tengo las leyes. ¿Pero qué leyes? Las que dicta nación. Por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal es uno para toda la Argentina. Estas leyes son nacionales. Debajo de eso yo tengo las constituciones de las provincias. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Qué tengo debajo de la Constitución de la provincia? Las leyes de la provincia. ¿Me van siguiendo ahí? Por ejemplo, si yo tengo que perseguir al padre o a la madre que debe alimentos, yo me tengo que regir por esto, la ley de la provincia, no por la ley de acá arriba. ¿Me van siguiendo todos? Vos mirame el chat, Juli, ¿eh? ¿Qué tengo debajo de eso? Las constituciones de los municipios, que se llaman ordenanzas. Y por último, tengo las leyes municipales, que también se llaman ordenanzas. A ver, ¿esto qué significa? Que si yo tengo que, a ver, supongamos que voy a la feria y me venden una lata de tomate podrida, una lata toda hinchada. Y cuando la abro está toda verde. Si la llego a comer, a ver, me llevan al hospital. ¿A dónde me quejo? Siguiendo este esquema, primero me tengo que quejar a la municipalidad. Si la municipalidad no me da respuesta, me tengo que quejar a la provincia. Y si la provincia no me da respuesta, tengo que ir a la nación. En materia de derechos, es exactamente lo mismo. A donde tengo que reclamar mi derecho, primero es al municipio al cual yo pertenezco. Si mi municipio no me da respuesta, tengo que ir a la provincia a la cual yo pertenezco. Y si la provincia no me da respuesta, tengo que ir a la nación. Pero para hacer todo este camino, voy a necesitar de un abogado. ¿Por qué? Porque no siempre las oficinas de los municipios o de las provincias asesoran gratuitamente sobre los derechos que tenemos problemas. Cuando es obligación de municipios, provincias y nación poner abogados gratuitos para la defensa de los derechos de todas las personas. Entonces, vuelvo al ejemplo de la lata podrida. Si yo tengo la lata podrida, ¿a dónde voy? ¿A qué oficina voy dentro de la municipalidad? ¿Cómo se llama la oficina? A ver si alguien sabe. Municipio. Sí, pero yo tengo la lata podrida. ¿A dónde me quejo dentro del municipio? ¿A El qué lugar? regulador también. Tiene que ser salubridad. Salubridad puede ser. ¿Qué más? A ver, El hay otro que- regulador también.
El ente regulador es el que regula, y ahora lo voy a explicar, es el que regula los servicios públicos, por ejemplo, la luz, el teléfono. ¿Cómo? Bromatología. Bromatología es dentro de higiene, salubridad. Alguien lo dijo recién. Defensa del consumidor. Defensa del consumidor. En los municipios tiene que haber dos. La oficina se llama así. Defensa del consumidor y del usuario. Normalmente los municipios dicen defensa del consumidor. Está mal. Debe ser consumidor y usuario. ¿Para qué sirve una cosa y para qué sirve la otra? Consumidor es todo lo que uno consume. Comida, medicamentos. Eso es consumidor. Compré, no sé, un televisor y me vino quemado. Entonces, consumidor es todo lo que uno compra o consigue. Cosas, medicamentos o comida. Mientras que usuario es, me cortaron la luz, no tengo agua, no tengo gas, me compré la garrafa, pero la garrafa me vino medio vacía. Eso es usuario. Normalmente los municipios atienden solamente temas de consumidores y no de usuarios. Cuando hay temas de usuarios, ¿a dónde lo mandan a uno? Y llama al ente regulador, donde los teléfonos nunca contestan. O le dicen, mire, hay un trámite para hacer por internet. Porque todo se hace por internet. El problema es que, a ver, primero, la internet no está para todos. Dos, yo que ando con internet siempre, los formularios me parecen dificilísimos. Entonces, si yo que estoy acostumbrada me parece difícil, ¿qué pasa con el resto de la gente? Cuando todo esto debería ser facilitado, gratuito, fácil para todas las personas. Y no difícil para las personas. Lo mismo pasa cuando los legisladores, no importa si se llaman concejales, que es el nombre de los diputados dentro de los municipios, los legisladores, representantes, senadores, ahora leemos todas las consultas que están mandando por el chat. Bueno, diputados, senadores, representantes, etcétera. Los poderes legislativos, tanto de municipio, provincia como de nación, cuando redactan difícil, y las leyes deben ser redactadas para que cualquier persona pueda entenderlas. Vieron que cuando un médico habla, uno entiende poco, porque realmente hablan difícil. Bueno, yo soy abogada, pero yo tampoco entiendo todas las leyes que se escriben. O sea, están redactadas en un lenguaje difícil, incluso para mí que soy abogada. Cuanta mayor dificultad tiene una lectura de una ley, más difícil se hace que esa ley se pueda llevar a la práctica o que todo el mundo la pueda entender. Y las leyes tienen que estar al servicio de la gente, de cualquiera, no solamente de las que la están redactando. Yo a veces he trabajado en otros países, ¿no? Y una vez estando en Ecuador, justamente hice una técnica con personas de un ministerio donde les mostraba ejemplos de leyes. En Ecuador escriben muy difícil, muy difícil. Y solamente lo entiende gente, a ver, muy poquita. Entonces yo, sin poner los nombres, les puse textos. Y le dije, bueno, a ver, léanlo y me lo traducen a ver qué significa cada cosa. Me lo explican. Y hubo un ejemplo que no me lo pudieron explicar. Y le dije, bueno, esto lo escribieron ustedes. Cuando alguien no sabe explicar lo que está escrito, es porque no se entiende. Y las leyes tienen que ser simples, fáciles, cortas, para que se puedan difundir rápido, toda la gente las pueda tener al alcance de la mano, especialmente lo que son derechos de las personas.
Pero la Argentina no es la excepción. La Argentina escribe difícil. Siempre escribió difícil. Volviendo al caso del tomate podrido, vamos a la municipalidad, voy yo a la municipalidad de Lomas, a Defensa del Consumidor, me dice, mire, no lo puedo atender. O sea, ¿qué pasa? Esta oficina atiende de 8 a 4 de la tarde. Y usted llegó 4 y 1 minuto. Mal. Las oficinas que atienden temas de derechos de las personas deberían estar abiertas las 24 horas todos los días del año. No es que lo digo yo, esto lo dicen los derechos humanos, es decir, leyes que son superiores a lo que se redacta en la Argentina. O sea, leyes que son iguales para todo el mundo. Las leyes de derechos humanos son iguales en la Argentina, que en Ecuador, que en China, que en Francia, que en Bolivia. Lo que pasa que no se conocen. Entonces uno no sabe cuánto puede reclamar. Pero supongamos que, a ver, la oficina de consumidores me dicen, bueno, sí, le tomo el reclamo. O le dicen, pero mire, justamente esta oficina no se encarga de lata de tomate. Tiene que ir a la oficina de la provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿dónde queda la oficina de la provincia? En La Plata. Yo que soy de Lomas tengo que hacer casi 100 kilómetros para poder quejarme en la capital. Ahora, ¿qué pasa con la gente que vive en la otra punta de la provincia de Buenos Aires? Cerca de La Pampa. Tiene que hacer 800 kilómetros. Y esto le pasa a todas las provincias. Pero cuando uno llega a la oficina de la capital, te dicen, pero usted tiene su municipio. Eso lo tiene que resolver en su municipio. Acá no, acá resolvemos las cosas de la capital, de la provincia. Y así sucede cuando uno va a Nación. Él le va a decir, pero usted tiene que ir a su provincia. Tenemos lo que se llama un sistema federal. Muy complejo. Extremadamente complejo. Entonces, ¿dónde empiezo a reclamar mis derechos? Bueno, los empiezo a reclamar en mi municipio, donde tienen la obligación de atenderme. Y eso siempre lo digo, y Juli lo sabe por mis clases. El Estado, es decir, ese territorio que tiene gente, que elige una forma de gobierno determinado y que dicta un sistema jurídico, a esto se lo llama sistema jurídico, tiene obligaciones respecto de las personas que viven en ese territorio. Y hay 4 obligaciones. Primero, respetar lo que cada persona es en sí misma. El Estado, y no las personas que nos gobiernan, sino el Estado, la República Argentina, y no el intendente de, el gobernador de, el presidente nacional, el juez de tal distrito, el concejal de tal municipio. Esos son nombres de personas que están por un determinado tiempo ocupando un lugar. O sea, a mí no me importa si hoy está Juli al cargo acá del curso o está Claudia a cargo del curso. O sea, es la universidad popular, punto. Es eso. El Estado es eso, lo que sería la universidad popular. Y no Juli, que representa a la universidad popular. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el Estado, más allá de quién gobierne y en donde yo viva, tiene 4 obligaciones. Primero, respetar. ¿Respetar qué? Bueno, que yo soy una persona que tengo derechos, que tengo libertades, que tengo derecho para opinar, para pensar como quiero, para creer en lo que quiera. Yo puedo ser cristiana, judía, islámica, budista, no creer en nada. Me gusta agarrar una piedra y creer que eso es Dios.
puedo decir lo que quiera, tengo libertad de expresión, puedo caminar a donde quiero, tengo libertad de locomoción o de circulación, tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud, tengo derecho al trabajo, tengo derecho a que se me respete como persona. Como persona hablo yo, ¿eh? A mí no me importa la edad de la persona, si la persona tiene una discapacidad, si la persona, a ver, es o no homosexual, si la persona es, no sé, de rasgos orientales o de origen africano porque es negra, si vino de Bolivia o nació en Salta, es persona, punto. El Estado no puede meterse en mis derechos y en mis libertades como persona. Me los debe respetar. Siempre, desde que nazco hasta que muero. Pensemos si el Estado todos los días a nosotros nos respetan como personas. Pensemos en ejemplos diarios. Si a nosotros se nos respeta. ¿Se les ocurre algún ejemplo? El derecho a la información. A ver, ¿cómo es eso el derecho a la información? Un caso de hoy. A ver. Soy trabajadora social. Sí. Voy a hacer una visita domiciliaria Sí. a una víctima de género, de violencia Sí. de género. Sí. La mamá me cuenta que como es que en el servicio local le dijeron que para que el nene no pierda vínculo con el padre, ella tenía que llevarlo a verlo, a este padre violento, claro, con la existencia de una perimetral. Exactamente, esas son las barbaridades que uno escucha a diario. Entonces, bueno, obviamente el asesorarla y después, bueno, en el desarrollo de la visita me comenta también que desde el servicio local se le iba a regularizar la cuota alimentaria. Entonces, bueno, decirle que tiene que ir al juzgado en 25 de mayo funciona así, hay que ir a antes de las 9 de la mañana con 3 testigos para que se le otorgue un abogado gratuito. Que esto correspondía que se lo dijeran en el servicio local. Entonces, el acceso a la información me parece también fundamental para que cada persona conozca su derecho. Por supuesto, y es un derecho que no está respetado. Eso para aportar. A ver qué dice. Esperá que quiero leer los chats que estuve leyendo mientras iba hablando. Veía algunas. A ver, esperen un minutito, porque eso es la función de Juli, no mía, pero bueno. Te leo, ¿me oís? A ver, sí. No, bueno, antes Sandra había compartido. El problema con Edenor, que lo mandan de su barrio a la Enre Capital. Bueno, a ver, eso es normal, lo cual es una barbaridad. O sea, a ver, yo soy muy crítica. Juli me conoce. Yo ahora les voy a contar lo que pasó con el vacunatorio de mi madre de 84 años, hace 2 semanas. Yo cuando veo que el Estado funciona mal, estoy a los gritos y los hago trabajar, sea quien sea, no me interesa. El Estado no importa quién trabaje para el Estado. Cualquier persona que cobre sueldo, sueldo estatal, sueldo de gobierno, digamos, tiene obligaciones, estas que estoy diciendo yo. Respetar es una, la otra es proteger. Proteger significa cuidar del otro. O sea, cuidar del otro, a ver, si yo trabajo para el Estado, supongamos que yo estoy en la Guardia Médica y me pongo a charlar con Juli porque me está contando, a ver, de una reunión que tuvo y me cae alguien en la guardia y yo sigo charlando con Juli. A ver, no estoy protegiendo a la persona que necesita la emergencia médica. Entonces, eso es cuidar.
que es la otra obligación del Estado. Después voy a ir a las otras dos que tienen que ver con otro tipo de obligación. Después, cuando a mí, digamos, en los municipios no me dan respuesta, a ver, yo sinceramente empiezo a protestar de tal forma que toda la gente que está atrás mío, a ver, armo tipo piquete y resuelvo la cuestión. Juli se ríe. A ver qué más dice. Gisela dice que no, o sea, que no se garantizan esos derechos y más si sos pobre y mujer. Voy a dar los dos ejemplos, sí, con ese último también. Mi madre tiene 84 años, hace una semana y media le dieron la segunda dosis, 2 semanas. La primera dosis, perfecto, o sea, todo bárbaro. La segunda dosis tenía turno a las 5 de la tarde, sábado, que fue después del feriado, del 9 de julio. Me mandan a un lugar, a ver, que es un parque grande, es el Parque de Lomas. Es un parque gigante para la gente que no es de la zona, donde se hacen deportes, etc. Pero es un lugar grande, entonces hay que ir con transporte para poder llegar a los vacunatorios. Entonces yo la llevo a mi mamá en el auto y había que hacer una fila de autos. Bueno, la fila duró 1 hora 50. Con mi mamá entramos a las 7 de la tarde. Hubo que caminar 150 metros por caminos de tierra ondulantes, porque, a ver, es una zona de deportes, pero junto con mi madre, 84, había gente con bastón, con silla de ruedas, porque eran justamente mayores de 80 años los que iban. Y hacían 2 horas que estaban esperando para poder entrar. A ver, no es lo mismo que espere una persona de 30 que una persona de 80 o de 90. Una vez que entran, no había lugar cubierto. Hacía frío. La vacuna se daba al aire libre. Pero cuando yo veo todo eso y me hacen dar toda una vuelta porque los viejos entraban solos, tipo desfiladero, y yo tuve que dar toda una vuelta para atrás caminando como 2 cuadras, y yo digo, pero ¿cómo? ¿Dónde está la preparación? Porque había realmente gente muy mal, y algunos que estaban sin compañía, y a mí hay cosas que, digamos, me molestan, y es con el tema de la gente con discapacidades y con los viejos, que son los más indefensos. Entonces pregunté quién era el coordinador del área. A la gente de salud. La gente de salud estaban exhaustos, cansadísimos de toda la gente que habían vacunado, porque aparte, como están las vacunas libres, se habían mezclado vacuna libre con vacuna con turno, con los viejos mayores de 80. Entonces viene un chico, que no tengo nada con la gente joven, de 22 años porque le pregunté qué edad tenía. Entonces le dije, a ver, ¿qué estás coordinando vos? Le digo, ¿dónde está la estufa o la reparación? Porque está haciendo temperatura casi 0 grados. ¿Cómo vas a obligar a los viejos a desnudarse al aire libre? Abajo de árboles. A que de acá se lo lleven con una pulmonía o con una neumonía. Y me dice, pero usted no entiende. Dice que el COVID hay que hacer todo al aire libre porque no se puede en los lugares cerrados porque se transmite. Le dije, mira, sos un ignorante. Atrás mío se levantó toda la gente que estaba acompañando a los viejos, gritando como yo, ¿por qué no iban a vacunar entre los autos? Yo tuve que ayudar a 3 viejos a desvestirse. Una mujer operada de cáncer, que ni siquiera podía mover los brazos porque tenía operación de cáncer de mamas. A ver, la gente quedó literalmente desnuda para poder hacerse la segunda dosis. Al aire libre, media hora se tardó en vacunar. ¿Sabes lo que es media hora para una persona de 90 años? A las 7:30 de la tarde, con las temperaturas casi en 0 grados. Producto de mis gritos, después gente de salud fue a vacunar dentro de los autos. El chico coordinador, que me dijo, respondo al ministerio de la provincia, a ver, no me sabía dar una respuesta. Le dije, ¿cómo se nota que vos, a ver, no tenés los 90 años? Tenés que ponerte en un lugar del otro. A ver, ¿qué nos dicen los derechos humanos? Yo tengo derecho, pero el otro también tiene derecho. ¿Y dónde está mi límite? ¿En no interferir en el derecho del otro? A ver, ¿qué nos enseñan de chicos? No le hagas al otro lo que a vos no te gusta que te hagan. Eso es la obligación del Estado. No hacerle al otro
lo que a uno no le gusta que le hagan. Eso significa respetar. Entonces, cuando el Estado actúa mal, no importa quién esté, no importa cómo se llame, hay que hacérselo notar. Porque la primera obligación del Estado es respetar. Y yo a este chico coordinador le dije, mira, discúlpame, sos coordinador, vos tenés obligación de respetar, porque hay una ley que protege a los adultos mayores y hay una ley que protege a los discapacitados. Y si no hubiera ley, lo tenés que hacer igual, porque están en condición de inferioridad respecto de vos. Esto es una vergüenza. La gente obviamente me aplaudió, la gente se acercó, hubo gente voluntaria que ayudó a desvestir a otros porque los grupos eran de 40 personas. Porque realmente fue vergonzoso. Con respecto a si sos pobre o no, 2019, mes de enero, feria judicial, a una conocida mía tiene un hecho de violencia intrafamiliar, no de cónyuge, ¿eh? La sobrina por parte del marido golpea fuertemente a la suegra, de 80 y pico de años, y a ella, de 40 y pico. Por suerte la suegra, digamos, tuvo lesiones leves, lo de ellos fue una lesión más grave, porque recibe patadas en el abdomen, a la altura de la vejiga, pero con unos moretones de este tamaño. Entonces la acompaño a hacer las denuncias a la comisaría de la mujer. 3 días la acompaño. Cada día estuvimos casi 9 horas en espera. ¿Por qué? Porque la comisaría de la mujer de Temperley no tiene personal, como pasa con muchas. O sea, están las instituciones, pero siempre falta el personal. Entonces, no es cuestión de poner las instituciones, es poner la gente para que atienda a la gente. Porque vos no puedes esperar 9 horas. Pero fuimos 3 días, al tercer día nos terminaron atendiendo. Entonces, la ley de violencia contra la mujer dice que el Estado te pone abogado gratis, que no tenés que pagarlo. Tenés que ir a la defensoría gratuita. Cuando llegamos a la defensoría, a esta muchacha la miran de arriba abajo. Dicen, pero vos no te podemos atender. Vos podés pagar un abogado. Nosotros atendemos gente como ellos. Y señala, gente pobre. Yo agarré a la defensora y le dije, discúlpame. Primero, no tenés por qué señalar a nadie. 2, la ley te obliga a trabajar de manera gratuita. Si no, ¿para qué cobras el sueldo que te pago yo con mis impuestos? Así que, en vez de estar clasificando a la gente, ¿por qué no te pones a laburar y tomas la denuncia? A ver, así actúan las defensorías. Ahora, si sos pobre e ignorante, sí te pasan por arriba. Pero si no sos pobre y no sos ignorante, también te pasan por arriba. Porque la gente a veces que trabaja en las instituciones cree que lo que ellos explican está todo bien, o que el horario de ellos es tal, cuando ellos tienen una obligación, es atender, si no, no trabaje para el Estado, que es lo que yo siempre contesto. El que no pueda atender público, no pueda explicar, no pueda demorarse 5 minutos, bueno, que se ponga a vender remeras en otro lado, se retira del Estado, más en lo que es protección de derechos. Entonces, una de las cosas que yo digo en mis clases, y que se los digo ahora a ustedes, es, primero, hay que conocer las leyes, sí, son muy difíciles de entender. Que alguien siempre a uno se las explique, leerlas, 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 y hay que explicarlas. 2, exigir que a uno nos atiendan. Y golpear las puertas, a ver, y levantar la voz, no importa quién. Si Juli hace mal las cosas, le tienen que decir de todo a Juli. Porque hoy es Juli, mañana será otro. Pero ella es la cara visible. Porque no importa la jerarquía, no importa el lugar. Lo que importa es que a mí me respeten mis derechos. Y que el Estado me cuide, me proteja. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Juli, vos fíjate. Sí, sí, estoy súper atenta.
Sandra dice, la mayoría de los trabajadores de las instituciones, cuando vamos a hacer un trámite, nos trata como superiores. A ver, ¿qué quieres decirme con eso, Sandra? ¿Como que están arriba tuyo? ¿Eso es lo que querés decir? ¿Te animás a hablar, Sandra? Vero ahí arriba siente con la cabeza, como que están... No se anima. Sí, yo interpreto eso como que, o sea, nos trata El como... maltrato que hay en las instituciones. Sí, a ver, yo nunca digo que soy abogada, jamás. Yo digo que soy abogada, a ver, cuando ya me cansaron. Hola. Hola. Hola, chicas. Hola, Sandra. ¿Cómo están? Estoy un poco engripada y por eso hoy no puse la cámara. Está muy interesante lo que nos estás hablando, Laura. Me gusta mucho la clase de hoy. Y eso se ve todos los días, casi siempre, cuando uno va a hacer un trámite a una institución, ya sea, no sé, te vas a ANSES, te vas a PAMI, te vas a... nos tratan como que nosotros somos ignorantes, como que no sabemos y ellos son superiores y siempre quieren, ni siquiera te dejan explicar el problema que tenés y ya te quieren dar la solución. Y encima sacándoselo de encima, mandándote a otro lado, que nunca es ahí, nunca es en esa oficina, siempre es en otro lado. Por eso, a ver, acá lo que falla es, sí, lo sé porque lo vivo en carne propia, yo a veces dejo que la gente actúe y cuando me cansaron, ahí sí me escuchan y me escuchan de otra forma porque realmente tengo vozarrón y yo, digamos, pido hablar con los jefes, etcétera, etcétera, ¿no? Como fue con este chico el coordinador, o sea, pero a ver, hablo de tal forma que me escuchó todo el mundo. Eso es un gran defecto digamos, del Estado, en términos generales. En el interior, quizás es distinto el trato, será porque en los pueblos chicos todo el mundo se conoce y la gente es más amable, entonces es como que el trato es diferente, pero en las grandes capitales, en el conurbano, el maltrato es permanente. Cuanto más rápido saquen la gente de encima, mejor. En ANSES, en PAMI lo he visto, Banco Nación lo he visto, o sea, cuando he acompañado a mi madre a cobrar la jubilación, en la época que se podía, porque ahora con el tema del COVID la cosa está como más restringida, pero en las grandes instituciones donde tienen que trabajar a favor del otro, es como que el otro, a ver, mejor me lo saco encima y aparte, ¿cómo me vas a decir algo si yo soy la autoridad? Lo que hay que entender, y esto lo digo muy en serio, es que, a ver, ninguno de todos ellos es autoridad de nadie. O sea, acá en la Argentina se usa la palabra funcionario público. Bueno, tiene una función que tiene que ver con el pueblo. Pero realmente son servidores públicos, todos, o sea, están al servicio del pueblo. Porque quien les paga el sueldo somos nosotros, porque pagamos impuestos. O sea, el Estado no es que, a ver, abre un pozo, saca la plata y le paga a la gente. A ver, la plata sale de los impuestos nuestros, cuando uno compra la leche, compra la yerba. En mi caso, que yo soy fumador, compro los cigarrillos, o pago el monotributo. De ahí sale el sueldo de toda la gente que trabaja para el Estado. Yo como profesor universitario de la Universidad de Lanús, a mí, siempre lo digo en mis clases, el sueldo me lo pagan todos los que están sentados en mis aulas a través de los impuestos. Entonces yo tengo que ser responsable. ¿Por qué? Porque, a ver, yo me debo a quienes me están pagando el sueldo, no es la universidad. A ver, la universidad tiene los fondos porque alguien pagó los impuestos. Entonces yo soy una servidora pública. Entonces yo tengo que respetar al otro, tengo que proteger al otro, porque forman parte de mis obligaciones. Entonces lo que no hay que permitir nunca en ninguna institución pública, es decir, del Estado, que a uno lo pisoteen. Y con No respecto al importa. empleado, Sí.
¿por qué el Estado, porque todos nos quejamos de lo mismo, todos vemos lo mismo, ¿por qué el Estado no instruye a la persona en cómo tiene que atender? Nunca, jamás. Eso Y aparte, no, y aparte el Estado tiene una diferencia respecto del privado. Si vos trabajás en relación de dependencia con un jefe privado, si vos le llegás a contestar mal, suponete que vos tenés un kiosquito y ahí pones un empleado y el empleado de tu kiosquito atiende mal al que te viene a comprar las galletitas, vos primero lo retás, a la segunda lo sancionás y a la tercera lo echás. En el Estado no. Cuando el maltrato es permanente. Lau. Sí, es verdad. Inclusive pasan años que uno siempre tiene que ir a hacer algún trámite y te encontrás con las mismas personas. Y a medida que van pasando los años se van haciendo más duros y más, no quiero decir la palabra ordinarios, ¿no? Pero porque están acostumbrados a recibir sí. un sueldo todos los meses y que nadie los echa y nadie los sanciona. Sí, es verdad. Es esa verdad. la cuestión. Aparte, ¿cuántas veces se ha faltado el respeto en la cara de uno? Se ponen a tomar café, mate y que la gente espere y siguen charlando entre ellos. O sea, cuando el horario de atención es uno, o sea, a ver, uno está tan ocupado como ellos. ¿Y por qué tenés que estar esperando? Sí, es cierto, pero el derecho nuestro siempre queda relegado a la voluntad. Está pisoteado. Sí, pisoteado, porque, a ver, acá se usa el funcionario público. Cuando yo les digo, miren, ustedes son servidores y son empleados del público. A ver, son empleados míos porque yo les pago el sueldo. A ver, pónganse a trabajar. Porque los libros de quejas tampoco sirven y las autoridades tampoco están. Miren, yo trabajé mucho tiempo en el país de Ecuador, ¿no? Porque yo realmente me dedico a temas migratorios. O sea, yo trabajo con extranjeros desde hace muchos años. Y me habían mandado a llamar porque tenía que hacer las leyes para Ecuador para el tema de los extranjeros. En Ecuador había una característica. Cuando uno entra a cualquier institución, el que abre la puerta es el ministro. El ministro. O sea, uno tiene, no sé, un problema de educación, abre la puerta el ministro de Educación. Y es el ministro de Educación el que deriva a qué empleado nos va a atender. Y las instituciones en Ecuador abren a las 5 de la mañana, cierran a las 10 de la noche, de lunes a viernes, y abren sábado y domingo. Pregunta, ¿la Argentina? A ver, un sábado y domingo, ¿qué institución está abierta? O sea, ninguna. A ver, que a uno le abra la puerta un ministro, lo mismo que uno va, no sé, que yo esté en Lomas de Zamora y me abra la puerta el intendente de Lomas. A ver, si uno no le ve la cara. O va al Poder Judicial y que a uno lo atiende el juez. ¿Qué juez? Lo va a atender el empleado de mesa de entradas, que encima te maltrata. O sea, que te dice, espere, vaya para allá. Porque que ha pasado por las filas del Poder Judicial, otro lugar donde el maltrato es permanente. Y donde nadie entiende nada. O sea, no te explican. Pero a ver, así no debería ser. Insisto, la obligación del Estado es respetar, es proteger. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que estamos acostumbrados al maltrato, porque las obras sociales pasa lo mismo, o sea, sin irnos en esta pandemia sobre todo, ¿no? Gente que ha pasado por COVID y todo, y pedís que te atienda el médico, post-COVID o lo que sea, y está el maltrato del médico y el que atiendo, como dijo usted recién, el que va a tomar café y te esperame, o gente adulta mayor, he visto en cardiología esperando, y sin embargo esperame como si, y es una obra social donde también debería ser, ¿no?, que te traten como corresponde, y la verdad que creo que estamos acostumbrados al maltrato y al destrato del funcionario del otro lado, entonces como que uno va diciendo, bueno, ¿para qué voy a ir a reclamar si total sé que me van a tener 2 horas esperando o me van a negar? Y suele ocurrir eso, ¿no? Porque por creo lo menos, que se ha normalizado el maltrato y la falta de valores. A ver, yo lo he visto en los medios de transporte público. Estoy hablando antes del COVID, ¿eh? Vieron que están los asientos reservados para embarazadas, gente mayor, discapacitada, tanto en trenes como en colectivos. ¿Cuántas veces uno encuentra un chico durmiendo con los auriculares en el lugar que no debe?
Sí. Y si no está durmiendo, se hace el dormido. Y si está acompañado del adulto, es como que, a ver, uno se tiene que hacer distraído. En mi época, 40 años atrás, a ver, si el lugar venía una persona mayor, a mí me sacaban de una oreja y me decían, el lugar es para el señor mayor o para la señora embarazada. A ver, pero eso se perdió. O sea, fíjense que el maltrato es general, pero hay pérdida de valores. Entonces, a medida que fueron pasando los años, estoy hablando de la gente que, a ver, la gente que me puede entender es la que tiene 40 o más de 40. A ver, se perdió todo, desde el saludo, el por favor, las gracias, dar paso al otro. En Banco Nación, hará 3 años, venía una señora con su hijo cuadrapléjico, en esas camillas especiales que son tipo cama, con respirador, con la manguera acá en la boca. Banco Nación Loma de Zamora, que está en pleno centro, que es un lío lleno de escaleras por todos lados. La gente no dejaba pasar como prioritario a la chica esta cuadraplégica que respiraba por una cánula. Porque, a ver, porque estaba el turno de ellos. A ver, que baje el gerente a atender. Y la gente que espere, porque hay gente que no puede esperar. O sea, ¿cuál es el apuro? O sea, hay casos que son de gravedad. ¿Por qué cree usted que se perdieron los valores? Por una falta de educación. Pero la educación no pasa por pasar por la escuela y por leer muchos libros. Porque yo, a ver, leo, Juli sabe, yo me la paso leyendo, tengo 4 títulos, hablo 4 idiomas, pero los valores no los he perdido. Al contrario, los trato de reforzar. Lo que pasa que... Hola, perdón. Yo sí. creo que sí, que pasa por una cuestión intrafamiliar, que pasa por casa, ¿no? El tema de... Sí y no. Sí y no. Creo que por Porque uno mismo también. pasa por uno, porque a ver, yo tengo gente que se ha criado con valores y a sus hijos no le ha inculcado absolutamente nada. Les da lo mismo. ¿Y por qué cree que pasa eso? O sea, porque parece es que como estamos... yo veo, a mí me gusta mucho trabajar en el interior de la Argentina, no en Capital ni en Gran Buenos Aires. Vivimos en una selva egoísta, individualista. Miramos más el ombligo. Vos viajas al interior, te alejas 200 kilómetros de acá del conurbano y la cosa es distinta. O sea, es diferente. Ahora, ¿y por qué ellos no los perdieron los valores y nosotros sí? Acá Claro, es toda una pregunta esa, ¿eh? A ver, acá es todo un atropello. Yo, Claro, por pero ejemplo, digo... a la gente mayor la sigo tratando de usted, aunque ahora todo el mundo se tutea, ¿no? Pero, a ver, el usted no es porque, a ver, para marcar una distancia, sino como respeto. A ver, acá se perdió, por ejemplo, el respeto al viejo, al anciano. Yo he trabajado con comunidades indígenas, a ver, donde el anciano, a ver, es el gran... Exactamente, personaje sí, valorado, del lugar, tal cual. el valorado, y acá, a ver, es el descartable. Sí, igual esto, o sea, se hacen talleres y hay estudios donde se trata de reivindicar, ¿no? El respeto por el adulto mayor, por el viejo, justamente el viejo, no hablemos, no hablando despectivamente, sino de vejez, de edad. No, pero lo aclaro porque hay gente que dice el viejo y la verdad es que es así. Yo soy asistente gerontológica y bueno, básicamente la cursada la hice en AMIA y se trató del respeto hacia la vejez, hacia el conocimiento y hacia la individualidad de cada una como algo totalmente valorado, ¿no? De decir, bueno, esta persona más allá de que fue perdiendo por ahí algunas capacidades, tiene una trayectoria y tuvo una vida y tiene que mantener su dignidad hasta el último día. Y eso sí está muy desvalorizado, pero bueno, yo creo que recordarlo está bueno, ¿no? Empezar como a recordar algunas cuestiones.
no Este, solo acá- con los viejos, con los niños también, o sea, los niños, por ser niños, no se los respeta, o sea, se No. entiende que uno es mayor y bueno, yo tengo el poder y la decisión porque soy mayor o porque soy sin ser escuchada. Eso también lo veo mucho. Y a nivel judicial, quería hacerle una consulta. Sí. ¿Qué pasa cuando en una institución un juez o una jueza tiene un fallo, o sea, un fallo que no corresponde, que está fuera de la ley, o una actitud? O sea, ¿esto se puede denunciar? ¿Dónde se denunciaría? En el O Poder sea, ¿qué Judicial, se olvídate. hace? En el Poder Judicial, olvídate, no hay mecanismo de denuncia. Lo que vos No hay tenés son los manera. mecanismos. No. A ver, vos en los 3 poderes tampoco tenés mecanismo de denuncia. O sea que la decisión de un juez no se puede ni apelar, digamos. Sí, depende de qué juez. Si es un juez de, a ver, vos de qué, para darte un ejemplo, ¿qué municipio sos? Yo soy de Lanús y estoy Ah, hablando Lanús, de bueno. familia. Está bien, bueno, a ver, está el Poder Judicial Lanús Avellaneda, que es nuevo. Un juez de Lanús Avellaneda falló mal, ahí apelás a la Cámara de Apelaciones del distrito, es decir, Lanús Avellaneda. Si te falla mal, ahí apelás a La Plata, a la Corte Provincial. Si te falla mal la Corte Provincial, vas a la Corte Nacional. Tenemos 5 escalones en el Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Para llegar a la última instancia pasaron 10 años. Claro. Y dependiendo del tema, ¿entendés? O sea, hay temas que pueden tardar 20 años en resolverse. Y sí, yo estoy con una Judicialmente cuestión hablando. de violencia de género intrafamiliar y bueno. Bueno, en los temas de también violencia, es la eterno. violencia intrafamiliar, a ver, la atención es deplorable, las soluciones son lentas como una tortuga. Claro, pero Ponen es gente que no preocupante cuando está hay menores. capacitada. Claro, Bueno, cuando hay a ver, menores con el es tema de menores, terrible. por favor, es terrible. Es terrible. Y aparte, terrible. a ver, es vergonzoso cuando a veces hay menores en el medio. A ver, como me contó en ese caso, que lo mandan con el padre violento o en caso de chicos abusados sexualmente, que los vuelven a revincular biológicamente porque, a ver, el vínculo de sangre y toda esa estupidez. Claro, y que ahí, hablan. cuando usted explicaba del derecho, ¿no? El derecho de quién es el derecho, porque el papá tiene derechos, obviamente, por ser padre, y el hijo tiene derechos por ser un ser humano. Entonces, Sí. ¿cuáles derechos prevalecen según la cuestión? Es como todo un tema, ¿no? Como para debatir. Mira, con el tema de menores siempre es el interés superior del niño, y el tema de menores, lo que hay que entender también, esto es medio difícil, pero bueno, vos quizás sí me entiendas, pero no sé si el resto de la gente, pero me lo preguntan y lo vuelvo a explicar. Hay 3 responsables con respecto a los menores. Sí. En primera instancia, los responsables, esto lo dice la Convención de los Derechos del Niño, son los llamados progenitores. A ver, progenitores son los padres, que no necesariamente son los padres biológicos, porque pueden ser los padres adoptivos. Pero es a ver, en la primera aproximación al concepto de padre-madre que tiene un chico. Suponete que el chico lo abandonaron en un tacho de basura y va a ser dado en adopción. Los progenitores es la institución en donde se está quedando ese chico para ser adoptado, ¿se entiende? Esa es la primera responsabilidad. La segunda responsabilidad es el Estado. Es decir, que cuando el progenitor o el tutor legal falló, es el Estado el que se mete de lleno. Que no puede descuidar la infancia. Y el tercer responsable es la sociedad completa. A ver, te voy a dar el ejemplo más claro. Para violencia contra la mujer, si la pareja tuya te faja y te rompe la cabeza, cualquiera que escuche o vea puede llamar al 911 a hacer la denuncia. Sí. Cualquier ajeno a la pareja, ¿sí? Sí. Yo veo gente que se está cacheteando en la puerta de mi casa, llamo al 911 y el patrullero viene. Pero si mi vecino está violando al hijo, que tiene 9 años, yo no puedo llamar al 911. Eso es una locura total. Bueno, es una locura total, pero es un delito de instancia privada. En las escuelas de la provincia de Buenos Aires, yo he leído hace un par de años, pues me lo trajeron, directora de escuela, un protocolo. Escuelas y hospitales tienen la obligación de denunciar menores de 18 años que son abusados sexualmente en el ámbito familiar. ¿Qué pasa? En las escuelas, cuando el gabinete detectaba un chico abusado sexualmente, además de hacer la denuncia, el protocolo de la provincia decía
que había que avisar a la familia que se le había metido una denuncia penal. A ver, si suponete que en la casa vive el abuelito, el tío, el primo, Sí. el padre, el padrastro, lo que fuere, y cualquiera de ellos es el que abusó sexualmente de la criatura, ¿cómo le vas a avisar al abusador que le está metiendo una denuncia? Y A ver, bueno, porque pero vos mismo pasa lo vas a hacer amenazas. mismo, Pero a ver, es pasa una lo mismo en vergüenza. violencia, pasa lo Está mismo en bien. violencia, inmediatamente notifican al violento de que tiene una denuncia y no te ponen una protección, por lo cual Bueno, ya lo sé. A ver, por eso, quien redacta las leyes, yo no sé quiénes son, sinceramente. A ver, Gracias. no piensan con la cabeza. A ver, porque no piensan en las víctimas y en las posibles represalias de las víctimas. Exacto. A ver, yo me inicié trabajando en guerras, en conflicto armado. Durante 6 años trabajé en guerras. A ver, trabajando en guerras, en serio, no en una oficina. Entonces yo sé lo que es una víctima. Claro, exacto. Y después yo me dediqué a ver, yo siempre trabajé con temas de migrantes, con temas extranjeros, pero en conflicto armado. Y después yo trabajo los temas de derechos humanos y violencias en general. Pero a ver, a mí nadie me va a venir a decir lo que es una víctima. O sea, la víctima hay que protegerla, punto. Y el que denuncia el acto tiene que estar protegido por las represalias. O Claro, sea, bueno, pero eso no ocurre. Pero acá que acá en la Argentina no ocurre, y como cada provincia tiene su cuentito, a ver, cuando uno compara violencia doméstica, violencia intrafamiliar, para que sepan, hay 25 leyes distintas. Entonces, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires no es igual que la de La Pampa. La de La Pampa no es igual que la de Misiones. Entonces, los procedimientos son diferentes, el tratamiento es distinto, no todos toman violencia intrafamiliar de la misma forma. Ahora, lo que pasa acá en el conurbano es terrorífico. Ahora, ni te digo al interior de la provincia de Buenos Aires. Es peor todavía. Porque encima en pueblos chicos, infierno grande. Claro, Si vos tal cual. metés una denuncia, a ver, ya Claro, te se metieron enteran en todos. escrache, todos, ¿entendés? Y encima el machismo exacerbado que hay. Ahora, Claro. ¿qué pasa si las personas víctimas de violencia, volviendo al caso tuyo familiar, son personas del mismo sexo? O sea, lo que tiene que ver con minorías sexuales. ¿A dónde hacen la denuncia? ¿A quién se la hacen? A nadie, si la ley no te protege. Si la No, ley y de otra violencia cuestión es para la también, mujer. si no hay lesiones graves o muy graves, tampoco. O sea, la Tampoco. violencia psicológica tampoco se está tomando muy en cuenta. No, Y es terrible. Te tienen que romper la cabeza y mandarte al hospital en un estado de gravedad absoluta para que la denuncia prospere, te den el botón antipánico, etc. Pero si sos mujer. Claro. Si Y sos yo, lesbiana no te la dan, si sos trans no te la claro, dan, si claro, sos está todo gay el prejuicio, tampoco. claro, tal cual, Porque sumado no al te cubre la prejuicio. ley. O sea, Claro. a ver, la ley es temática. O sea, yo siempre digo, en materia de violencia, la Argentina tiene una falla que no es haber hecho una ley integral, no sectorizada por tipo de población. Es decir, si por edad, por sexo. A ver, protege a la persona, punto. Porque Claro. suponete que tenés una pareja de gays. Son 2 varones sexualmente hablando. Pero también Claro. hay violencia entre ellos. Uno, a ver, golpear a otro fuertemente al borde de la muerte, entra por lesiones graves Código Penal y no por violencia intrafamiliar. Claro, claro. Pero porque la ley de violencia intrafamiliar no prevé nuevas formas que no sean de varón-mujer, aunque haya matrimonio igualitario. O sea, lo cual es una vergüenza. Y ningún servicio te atiende. No, aparte no condice lo que es el matrimonio igualitario con la ley, digamos. No, por o sea, no tiene sentido, es incoherente. No, la Argentina produce muchas leyes, tiene muchísimas, ¿eh? Vamos, creo que por la 26.000 a nivel nacional. Y creo que por la 16.000 a nivel provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿para qué querés tanta ley? A ver, que es una mezcla de cosas donde la cosa no está resuelta. Porque Claro, por cada y ley hay un procedimiento, además, ¿no? Desde nuestro lugar seguiremos en las luchas, digamos, porque no tenemos otra forma, digo, que reclamar y manifestarnos para que se cumplan, para que se modifiquen. O sea. Yo soy utópica, espero que algún día las cosas cambien, pero igualmente creo que los cambios se producen cuando la gente se educa Sin en duda. derechos humanos,
permanentemente se les mete información en la cabeza, porque el tener información en la cabeza es tener una herramienta de poder. sin Con duda. pueblos ignorantes, el Estado hace lo que se le da la gana. Cuando vos tenés pueblos educados y formados, el Estado no hace lo que se le da la gana. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Laura, compañeras, Sí. compañeros, un poco la idea es a la 1:30 ir cerrando, en verdad, y no sé, Lau, si vos hay algo que te hayas quedado con ganas o alguna compañera que tenga ganas así de preguntar algo concreto o de hacer algún comentario, como para ir cerrando. La idea de esto, bueno, recién ahí Laura mencionaba, ¿no? Algunas cuestiones más específicas en relación a qué leyes, a qué normas tenemos, ¿no? Para el abordaje de las violencias de género, que, bueno, esto, la propuesta es poder conversar más profundamente sobre eso el jueves que viene. Sí, ahí hablan de la ley Micaela. La ley Micaela significa justamente capacitar en cuestiones de género, violencia de género. A ver, pero la ley Micaela en la práctica no se está implementando. Justamente yo el sábado tengo que dar una capacitación sobre violencia de género y violencia institucional para personal de una provincia, justamente para que no se produzcan violencias institucionales en materia de género, lo cual es complicado. Dos cosas me faltaron. Terminar cuáles son las obligaciones del Estado. Les dije dos: respetar, proteger. Me falta otra: satisfacer. Satisfacer tiene dos significados. Por un lado, el Estado tiene la obligación de eliminar situaciones de pobreza y de indigencia. Es función del Estado eliminar por completo situaciones de pobreza y de indigencia. Pregunto, ¿el Estado la cumple esta obligación? Claudia quiere hablar, Juli. O está moviendo la boca. Es la que tengo acá delante mío. ¿No? ¿No querés hablar? No se cumple. ¿A mí te referís la que tengo el perro? No, la que tiene el Hola. perro no, Claudia, que dice María, que estaba moviendo la boca. Que la que tiene el perro no, la mía se fue mi perro, por si no estaba aupa mío, dormido. Sí, yo estoy acá. El Estado tiene obligación. O sea, ¿qué significa esto? Que el Estado tiene que generar las condiciones necesarias para que en ningún territorio haya gente en situación de pobreza y en situación de indigencia. Las condiciones significan que todo el mundo tiene que tener educación adecuada, vivienda adecuada, transportes adecuados, acceso al agua potable, acceso a los servicios, acceso a la seguridad social, que no haya trabajo negro, que no haya trabajo esclavo, que todo el mundo tenga acceso a la alimentación. A ver, no es ir a comprar el alimento, sino que pueda uno acceder al alimento. Es decir, que si yo tengo un pedacito de tierra, tenga las semillas y pueda cultivar y comer de lo que yo cultivo. Si uno va a las provincias del norte, mucha gente cultiva, tiene sus animalitos, tiene su gallinero. O sea, es eso, dar las herramientas para el trabajo. No hace falta tener un jefe para el trabajo, tener las herramientas. No sé, yo sé hacer zapatos, poder tener las herramientas para poder construir el zapato y poder vender zapatos, ¿se entiende? O sea, es eso. El Estado tiene que dar las herramientas para que en los territorios no haya gente en situación de pobreza y en situación de indigencia. La segunda gran función del Estado implicaría generar trabajo digno. Si el trabajo digno significa, a ver, no necesariamente el trabajo bajo relación de dependencia y en blanco, por favor. O sea, el derecho al trabajo tiene como dos grandes miradas. Uno, lo que uno conoce, o sea, la relación de dependencia, el recibo de sueldo, donde dice aporte jubilatorio, obra social. Pero también el trabajo autónomo, el trabajo independiente.
Porque realmente el primer trabajo que nace es el trabajo independiente. Es decir, yo sé coser remeras, hago las remeras y las puedo vender. O truequear. Porque no en todos los lugares uno vende, sino que hay lugares donde se vive el trueque. O sea, uno hace una remera, otro cultiva la zanahoria, cambio 1 kilo de zanahoria por una remera. Esas son formas de trabajo, ¿eh? Porque el derecho al trabajo te dice que, a ver, si uno se pone a trabajar con poblaciones indígenas, en la población indígena, que yo he trabajado fuerte, en la Argentina y en otros lugares, a ver, no lo piensan como lo pensamos nosotros en las grandes ciudades, el trabajo. O sea, lo piensan distinto ellos. Entonces, de acuerdo a cada contexto, es como se tiene que desarrollar el derecho al trabajo. Lo que sí no puede haber trabajo esclavo. El trabajo esclavo significa el trabajo gratuito. O el trabajo a cambio de, no sé, estoy 14 horas sentada en una máquina de coser y me pagan con un plato de comida. Eso no, eso es trabajo esclavo. Trabajo negro significa gano menos de lo que estaría con un recibo de sueldo. El trabajo esclavo es peor que el negro, ¿eh? El trabajo esclavo no se cobra, o se cobra con un plato de comida. Entonces, el Estado tiene que buscar las maneras posibles para que en sus territorios no haya ni situaciones de pobreza ni situaciones de indigencia. Pero la obligación de satisfacer también significa que el Estado debe proporcionar todos los mecanismos, las medidas, para que personas que por diferentes motivos no puedan tener algún derecho, puedan llegar a ese derecho. A ver, ¿qué significa? Yo uso lentes y veo que algunos también están con lentes. Pero ¿qué pasa si uno nace ciego? Y me dan un libro. ¿Cómo hago para leer si yo soy ciego? ¿Cómo leo el libro si soy ciego? ¿Alguien me pueden contestar? Debería estar en braille. Debería estar. ¿Por qué usaste el verbo debería y no Porque debe? no todos los libros. Bueno, ahí está el problema. Las leyes hablan del debería y no del debe. Los libros deben estar en braille. Además del lenguaje común. Porque no importa si yo tengo un ciego o 100 ciegos. O ningún ciego. Con que haya uno es suficiente para que el Estado haga ese libro u obligue a hacer ese libro como corresponde para la gente que ve y en braille para aquellos que no ven. Los billetes que uno usa para comprar, ¿tienen braille? No. Entonces, ¿cómo hace una persona no vidente para distinguir un billete de 10 pesos de uno de 100, de uno de 500? No tienen tiene una parte del papel, ¿no? Que sobresale, me parece. No está escrito en braille, pero tiene una parte donde me parece que se toca. También he visto que a veces cuando le das tocan mucho el papel y se dan cuenta, pero sí, estoy de acuerdo igual con lo que... Deberían estar en braille y Claro. no estar toqueteando el papel, porque cuando el papel está gastado ya no, al tacto no te das cuenta. A ver, entonces el Estado tiene que actuar en esos lugares. Vieron que muchos edificios no tienen escaleras ahora y tienen rampas. ¿Por qué? Porque, a ver, los que tenemos posibilidad de tener 2 piernas para caminar, podemos subir escalera, pero hay gente que no puede subir escalera. Entonces el Estado tiene que actuar en esos casos en donde no importa que sea uno, es ese uno el que necesita el Estado. ¿Por qué? Porque ese uno tiene que estar en igualdad de condiciones que el otro. A ver, el ejemplo de la escalera. Si yo puedo subir la escalera y yo tengo a alguien que no puede subir la escalera por diferentes motivos, no sé, tiene un bastón, se agita, está en silla de ruedas, nació sin piernas, el otro tiene en la misma igualdad que la mía de poder subir la escalera para ir a ese lugar. ¿Se entiende? Estaría bueno que también lo incorporen en los colectivos, porque hay mucha gente que para el colectivo y no les paran porque tienen que ayudarlo.
Exactamente. Y vieron que los colectivos ahora tienen las rampas para discapacitados y siempre dicen, no funciona. Claro. A ver, no funciona o no quiero apretar el botón para que baje la rampa. Y me ocupa mucho espacio la sillita de ruedas. A ver, pensemos en gente obesa. ¿Hay ropa para la gente obesa? ¿Se pueden sentar en un colectivo? No. Bah. Eso es obligación de satisfacer. Les ¿En estoy el dando avión? ejemplos concretos. ¿En En el el avión, avión? en cualquier lado. O sea, a ver, pensemos en situaciones que son diferentes a las nuestras. Si ante la misma circunstancia el otro es igual a mí. O yo igual al otro. Y es ahí donde el Estado tiene que actuar. Yo a veces lo pienso en temas de educación, ¿no? Con la gente con discapacidades. Las madres que tienen hijos autistas. ¿Cómo hacen para mandarlos a la escuela si no hay escuela para autistas en todos lados? O para ciertas discapacidades. Pensemos en, fuera del conurbano bonaerense, por favor, pensemos en el interior de la Argentina. Hay gente que tiene que caminar kilómetros para poder llegar a una escuela. O están esas escuelas donde la gente duerme de lunes a viernes. O en la zona de los ríos, donde, a ver, hay escuelas específicamente para dormir de lunes a viernes, porque, a ver, yo tardo mucho tiempo en llegar. Sea el maestro o sea el estudiante. ¿Qué pasa con las salas de salud? Porque uno está acostumbrado en el conurbano a tener el hospital cerca, la salita cerca, o como se llame. Pero ¿qué pasa en el interior? Yo nunca me olvidé, creo que fue en Jujuy, un padre que bajó de la montaña al lomo de mula con su hija que estaba moribundo, 4 horas para bajar para llegar a la salita. Ahora, ¿por qué el Estado no pone la salita arriba? Y tiene que ese hombre bajar 4 horas al lomo de burro. Si es obligación del Estado poner la escuela, poner el hospital cerca de uno, y no uno viajar horas hasta llegar. Pero así es con todas las situaciones. O sea, ¿por qué uno tiene que llegar a... Cuando fue el VIH-Sida, hace muchos años, hubo que judicializar el tema. La gente que tenía SIDA no tenía acceso a la medicación y había que hacer juicios para obtener la medicación, que en ese momento era carísima. ¿Por qué hay que llegar a un juicio? Si es obligación del Estado darnos. ¿Qué pasa con las obras sociales, especialmente con la oncología? Cuando me niegan los medicamentos. Que te dicen, no está, no lo cubre, sale plata, por los trasplantes. Miremos en materia de salud. Es el Estado el que tiene que intervenir. Se llama satisfacer. En Tartagal, cuando fue el derrumbe por las inundaciones, 2 veces Tartagal se hundió. El Estado, a ver, brilló por su ausencia. A ver, el Estado tiene que estar ahí poniendo los colchones, rearmando las casas, haciendo los caminos. No, que la gente colabore con la ropa, con la canoa sacando a la gente. Está perfecta la solidaridad. Pero a ver, es función del Estado. Miren, yo hace 5 años, 6, no hay dermatólogos, alergicistas, etcétera. Sí, claro, eso tiene que ver con la formación de recursos. Yo tenía de alumno en la Universidad de Lanús al secretario de Juventudes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 6 años. Y yo había leído un informe que denunciaban a un pueblito de La Rioja, donde había un montón de gente albina. Albina es gente que nace sin color en la piel, los ojos rojos, el pelo blanco. Y le dije, mira, a ver, funcionario público, Ministerio de la Nación, toma, fíjate qué pasa en La Rioja. Que hay gente que no puede trabajar, no puede salir a la calle, no puede estudiar, porque se queman vivos con el sol. Dice, no, no hay albinos en ese lugar. ¿Cómo que no? Le digo, está denunciado en un informe internacional. Después salieron por la televisión y por todos lados. 300 albinos en ese lugar. El Estado nunca llegó, ni el municipio, ni la provincia. Ahora, ¿cómo? En el municipio no saben que hay 300 albinos. Un pueblito que tenía 1000 habitantes, donde había 300 que eran albinos, que nunca los vieron.
¿No saben que esa gente no podía salir con 40 grados de temperatura porque quedan quemadas vivas? ¿Y esa gente de qué trabaja? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo estudia? Obligación de satisfacer es eso. Es el Estado que tiene que llegar para resolver las situaciones de uno o de un grupo. La última obligación del Estado se llama obligación de garantizar. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el Estado tiene que adelantarse a que alguien lastime, dañe o nos quite un derecho. Se llama prevenir. O sea, el Estado tiene que hacer todo lo posible para que eso no suceda. Prevención se llama. Pero supongamos que sucedió, el Estado tiene que investigar qué es lo que pasó. Investigar a fondo. Tiene que sancionar a los responsables de eso que sucedió. Y tiene que reparar a las víctimas de lo que sucedió. Es decir, buscar la manera de, ver de que esa víctima quede, no sé, vuelva a su estado natural. La obligación de garantizar se usaba mucho en derecho penal. Es decir, cuando el Estado no investigaba cosas. Y ahí les voy a dar dos ejemplos. Hoy se utiliza en cualquier derecho. En una provincia de la Argentina, en Mendoza, dos chicos habían ido a bailar, aparentemente. El tema es que aparecen muertos en la ruta. Le estoy hablando hace muchos años. Todo decía que había sido violencia policial. Pero nunca se supo la causa real de la muerte. ¿Por qué? Porque los chicos, vieron que cuando uno tiene que investigar un homicidio, va sobre el cuerpo, sobre el cadáver. Bueno, en la morgue no había huesos de niños o de los chicos, había huesos de perro. Entonces, ¿cómo voy a investigar la causa de la muerte de los dos chicos si los huesos no eran de ellos, eran huesos de perro? Se llama impunidad eso, ¿no? O sea, no llegar a fondo de la cuestión porque habían cambiado los cadáveres, o sea, los huesos de los muchachos por huesos de perro. Vergonzoso fue. Pero en Salta, hace 2 años y medio, la Argentina fue sancionada por esto. Se sanciona a la República Argentina, no a la provincia de Mendoza o a la provincia de Salta, o al municipio tal de la provincia de Mendoza, o al municipio tal de la provincia de Buenos Aires o al de Salta, sino a la República Argentina como Estado, y no al gobierno y eso también lo dejo aclarado, porque a los derechos humanos le importa nada quién gobierna o dónde sucede, sino que es la República la única responsable. Había una nena de 9 años que había a un vacunatorio en un pueblito muy chiquitito de Salta. Al poco tiempo la nena se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal, le detectan SIDA, la nena se muere. Se empieza a hacer una investigación medio precaria y resulta ser que la aguja de la vacuna había sido utilizada previamente con una persona que tenía SIDA. Entonces, en vez de haberse tirado a la basura la aguja, se la utilizó con la nena. Por ende, se contagió. La Argentina fue responsable por no haber cumplido con la obligación de garantizar. Es decir, explicarle a la enfermera que una aguja por persona. No, si yo tengo una aguja, la utilizo para 100 personas. Si yo tengo una aguja, es una persona. No tengo más agujas, no uso la inyección, la vacuna para nadie más, hasta que yo no reciba tantas agujas por persona que tenga. Eso es prevenir. Tiene que ver con capacitación. Investigar. Investigar a fondo. ¿Por qué pasó esto? En un lugar donde yo tengo que dar vacunas, no puede haber una sola aguja. Tiene que haber tantas vacunas para tanta gente. Ahora, ¿llegaron las vacunas? ¿Llegaron la cantidad de agujas? ¿O solamente llegó una sola? Y fue la que infectó a esta nena y a un montón de gente más. Eso es investigar. Sancionar. Se sancionó a la persona que, no tiró la aguja y la utilizó infectada. Se sancionó a quien trajo o no trajo la cantidad de vacunas.
¿Cómo se repara a la víctima? La nena ya está muerta. ¿De qué me sirve a mí que el Estado me pague el féretro? O me haga, a ver, la despedida en determinado funeral. Lo que tiene que hacer el Estado es que esto no se vuelva a repetir. Porque la chica ya está muerta. Entonces, ¿de algo sirve que a la familia se le pague una plata indemnizando la muerte de la niña de 9 años? ¿O es función del Estado reparar diciendo, bueno, a ver, voy a buscar la manera de que esto no vuelva a suceder? Los dejo pensando. Porque frente a la muerte, a ver, ¿de qué me sirve que el Estado me pague una indemnización? El Estado tiene que evitar que eso pase. Y les cuento otro caso de otro país para que vean las barbaridades que cometen los países. Una nena de origen indígena, pobre, le dolía la panza, le dicen parásitos, le empiezan a dar medicamentos para parásitos. La nena seguía con dolores, van a otro lugar, parásitos. La nena seguía descompuesta, termina en una sociedad civil, una ONG. Bueno, la nena tenía un embarazo de 7 meses. Se confundieron los médicos, un embarazo con parásitos. A ver, ¿cómo se llama eso? Porque, a ver, no puede un médico confundir parásitos con la formación de un feto. Creo que hay una gran diferencia, ¿no? La chica era desnutrida. Había sido violada por el padrastro. La denuncia nunca fue tomada. A este país se lo sanciona obligándolo a internar a la criatura en el mejor sanatorio de ese país, a hacerse cargo de todo. Y esperando que ni la beba por nacer, porque era una nena que iba a nacer, ni la criatura esta de 9 años se murieran. Les tenía que pagar educación de la mejor a la criatura por nacer y a la mamá de 9 años de por vida. Darles casa digna. Y a los lugares que confunden parásitos por embarazo, mandarlos a educarse de vuelta. Y quitarles la matrícula profesional. Porque, a ver, hay que confundir parásitos con embarazo. Pero aparte acá, con un tema de discriminación profunda, basada en género, mujer, indígena, la denuncia penal por violación cajoneada, donde también se obliga a este país a reabrir las causas penales y meter preso al violador. Ojo, la Argentina también tiene sanciones así. Ahí se violó, no se cumplió la obligación de garantizar. ¿Se entiende lo que es garantizar ahora, no? Ahora, pregúntense ustedes si el Estado, en el lugar donde cada una de ustedes vive, en lo que tenga más cerca, porque siempre es lo más cerca, es decir, la intendencia, la municipalidad, si a todos nosotros nos respeta, nos protege, nos satisface y nos garantiza. Porque a veces uno cree que hay que exigirle todo a la nación, pero la nación está allá lejos. Es algo que a nosotros no nos importa, porque está muy lejos. Lo que tenemos cerca es el municipio. Entonces, eso es lo que tenemos cerca. Ahí es donde empiezan los derechos nuestros. Y ahí es donde tenemos que empezar a exigirlos. No importa si es poder ejecutivo, poder judicial o poder legislativo. Y esto iba para el caso de la compañía que hablaba de los casos de violencia de género, el poder judicial, es lo mismo. A ver, ahí empiezan a funcionar mis derechos. Y donde me tengo que hacer respetar. Porque toda esa gente que trabaja en las intendencias, en los poderes judiciales, en los poderes legislativos, son empleados nuestros. Y no hay que olvidarse de eso. Algunas personas tenemos doble rol. Mi caso es, yo soy empleada del Estado y aparte trabajo en forma independiente. Pero cuando yo me pongo la camiseta del Estado, soy del Estado. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones. Porque me debo hacia los otros.
Algo que me faltó decir es que, y les voy a agravar el problema para que se queden pensando, ¿se acuerdan de ese triangulito, no? Que es el sistema legal. Los derechos humanos, ¿saben dónde están? Miren, yo les voy a hacer con color ahora. Espero que se vean. ¿Se ve el amarillo? Acá. La Constitución. Debajo viene algo que se llaman los tratados o convenciones de derechos humanos. Y por debajo vienen las leyes que dicta el Congreso. ¿Qué significa esto? Que ninguna ley del Congreso nacional puede contradecir lo que dice un tratado de derechos humanos. Es decir que si la Argentina tiene dentro de su sistema legal un tratado sobre violencia contra la mujer, la ley que el Congreso dicta en consecuencia no puede contradecir una sola letra de ese tratado. En la Argentina siempre se olvidan de redactar algo, siempre. Y si uno va a los municipios, eso es de nación, no tenemos nada que ver nosotros. Mentira. Es obligación desde abajo hacia arriba cumplir con los tratados de derechos humanos. A ver. Ya con eso termino, Juli, ¿eh? Igualmente, sí, dale, sí, dale, sí, porque más que nada porque, bueno, un tema de conectividad en general de todas y de entrega de Zoom. La República Argentina y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Este libro tiene casi 600 páginas. La Argentina debería tener 6 libros iguales publicados sobre derechos humanos. Entonces, significa que los municipios tienen obligación de respetar todo esto y hacerlo cumplir. Pero para eso hay que conocerlo. La batalla que queda todos por delante, bueno, que nos respeten. Exigir, exigir y exigir. Y lo que uno no entienda, que se lo expliquen 30 veces. Pero no permitir que nos atropellen. En ningún ámbito de la vida. Ese es el consejo que les doy. No sé si me pusieron algo en los chats, Juli. No, bueno, algo que han quedado viejo, digamos. Ha quedado viejo, diría. No. Bueno. ¿Se fue contestando lo otro? Sí, son comentarios, algo de que decías que esto, ¿cómo se llama? Te dijeron negligencia. Sí, por el caso de que yo conté de la niña de parásitos. Sí, más que negligencia. Sí. A ver, no tiene calificación. Sí, tal cual. Tal cual. La verdad que sí. Bueno, ¿alguien, compañeras, alguna quiere hacer un comentario? No. Bueno. ¿Se entendió todo? ¿Sí? Bien. Sí, se entendió y quedamos, se ve que con algunas con ganas de seguir escuchando porque es muy interesante todo lo que se habló y se comentó. No, a Juli cuando quieran me le piden, yo no tengo problema. O sea, bueno, si tengo tiempo, siempre. El próximo jueves seguro a las 6 de la tarde, así que nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todas, todos y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Chau, chicos, nos vemos la semana que viene. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Chao.